Este es un egocéntrico, alguien atrapado en su propia mente, que cree que el mundo gira a su alrededor, pero no busca hacerte daño, simplemente no te ve. Y este es un narcisista, alguien que sí te ve, pero solo como una herramienta o como una amenaza, alguien que necesita disminuirte para sentirse superior. El egocéntrico te ignora por torpeza, el narcisista te manipula por diseño. Todos conocemos a alguien insoportable, alguien que habla solo de sí mismo en cada conversación y convierte cada tema en una historia suya. Ese que nunca pregunta ¿cómo estás? Y si lo hace, la verdad, no escucha la respuesta. Pero casi nadie sabe si esa persona padece un trastorno mental o simplemente es inmadura. La diferencia entre alguien que simplemente no sabe salir de su propio punto de vista y alguien que activamente necesita destruir el tuyo para sostenerse. Una es una limitación cognitiva, la otra es un patrón de daño. Y confundirlas tiene consecuencias, porque si llamas narcisista a alguien que es egocéntrico, pierdes una relación que podía funcionar. Y si llamas egocéntrico a alguien que es narcisista, te quedas en una relación que no puede funcionar nunca. El egocentrismo no es un defecto de carácter, es un estado del desarrollo humano. Jean Piaget, el psicólogo suizo que mapeó cómo los niños construyen la realidad, describió el egocentrismo como la incapacidad temporal de distinguir tu perspectiva de la perspectiva de los demás, no porque seas malo, sino porque el cerebro todavía no tiene las herramientas para hacer esa separación. Un niño de 4 años que cree que si él cierra los ojos, tú tampoco puedes verlo. Eso es egocentrismo puro. No es crueldad, es arquitectura cognitiva incompleta. El problema es que esa arquitectura no siempre se completa. Hay adultos que operan con el mismo sistema, no porque sean inmaduros en el sentido vulgar, sino porque nunca desarrollaron completamente lo que los neurocientíficos llaman teoría de la mente, la capacidad de modelar internamente que otras personas tienen estados mentales distintos a los tuyos, pensamientos distintos, perspectivas distintas, realidades distintas. El egocéntrico no te ignora porque no le importas, te ignora porque genuinamente no puede procesar que tu experiencia de la realidad existe de forma independiente a la suya. Estás en una cena, alguien empieza a contar un problema personal serio. El egocéntrico de la mesa escucha 10 segundos y dice, a mí me pasó algo parecido, y toma el hilo de la conversación. No para herirte. Su cerebro simplemente encontró una conexión con su propia experiencia y fue hacia allá de forma automática, como un imán. Eso irrita. A veces duele, pero no es un ataque. El narcisista en esa misma mesa hace algo diferente. Escucha, evalúa y decide si tu problema le sirve para algo, para parecer empático, para quedar bien, para posicionarse, o si lo ignora porque no le aporta nada. No es automático, es calculado. La diferencia está en el nivel de conciencia del comportamiento y en lo que ocurre cuando los confrontas. Confronta a un egocéntrico y generalmente se sorprende. Puede sentirse avergonzado, puede cambiar, aunque sea en ese momento. Hay algo dentro de él que puede recibir la información. Confronta a un narcisista y activas algo completamente distinto. El término clínico es rabia narcisista, y no es enojo normal, es una respuesta de amenaza existencial. Porque para el narcisista, la crítica no es información, es un ataque a la estructura entera de su identidad. Heinz Kohut, el psicoanalista que más profundamente estudió el narcisismo en el siglo XX, describió la rabia narcisista como la respuesta de un self frágil que necesita la admiración externa porque inmediatamente cuando esa admiración se interrumpe, cuando alguien dice, eso estuvo mal o me lastimaste, el sistema colapsa. Y lo que sale no es reflexión, es ataque, silencio punitivo o una reescritura completa de los hechos donde tú eres el culpable. Aquí viene el dato que rompe la intuición de casi todo el mundo. El narcisista no se ama demasiado a sí mismo, no se ama en absoluto. Lo que tiene es una imagen de sí mismo, grandiosa, intocable, perfecta, que necesita proteger a toda costa porque debajo de ella hay algo que no puede mirar, una vergüenza central. Un vacío, una convicción profunda e inconsciente de que sin esa imagen no es nada. La escala de narcisismo patológico de Jonathan Pincus distingue entre narcisismo grandioso y narcisismo vulnerable. El grandioso es el que todos imaginan, arrogante, dominante, el centro de toda habitación.
El vulnerable es más silencioso y más peligroso. Se presenta como víctima, es hipersensible a la crítica, necesita validación constante, pero la pide disfrazada de modestia. Ambos comparten el mismo núcleo, una autoestima que depende completamente del exterior para existir. El egocéntrico tiene autoestima, quizás excesiva, quizás mal calibrada, pero genuina. El narcisista tiene una performance de autoestima. Piensa en Miranda Priestly en El diablo viste a la moda. No grita, no insulta con vulgaridad, destruye con precisión quirúrgica. Cada interacción está diseñada para que el otro sienta que su existencia entera depende de la aprobación de Miranda, no porque sea cruel por deporte, aunque lo parezca, sino porque ese sistema de dominación es el único que hace que ella se sienta segura. Cuando Andy finalmente la desafía y se va, Miranda no colapsa en rabia visible. Sonríe, porque inmediatamente reencuadra la situación. Andy es igual que ella. Ya, eso la hace sentir validada de otra forma. El narcisista siempre encuentra la lectura que lo preserva. Eso no es egocentrismo. El egocéntrico no tiene esa arquitectura de control. No necesita que pierdas para ganar. Hay un experimento que separa a los dos de forma clínica. Se llama el paradigma del globo. A los participantes se les da un globo y se les dice que lo inflen tanto como quieran, pero que si se rompe pierden todo lo ganado. Los narcisistas lo inflan sistemáticamente más que cualquier otro grupo, incluso cuando el riesgo de perderlo todo es evidente. No es irracionalidad, es que para el narcisista el tamaño del globo frente a los demás importa más que el resultado real. El egocéntrico infla el globo pensando en sí mismo. El narcisista lo infla pensando en que todos lo vean inflar. Esa distinción, yo versus la imagen de yo frente a otros, es la línea exacta que los separa. ¿Cómo lo identificas en una relación real antes de que sea demasiado tarde? Hay 3 preguntas que los terapeutas usan como filtro. Primera, ¿puede esta persona celebrar genuinamente tu éxito cuando no le da ningún beneficio a ella? El egocéntrico puede, aunque le cueste un momento reorientar la atención. El narcisista no puede, porque tu éxito automáticamente se convierte en una amenaza o en algo de lo que apropiarse. Segunda, ¿cómo reacciona cuando comete un error claro, documentado, innegable? El egocéntrico eventualmente puede admitirlo. El narcisista encuentra la versión de los hechos donde el error es culpa de otro, del contexto, de la mala suerte, de cualquier cosa menos de él. Tercera, ¿la relación contigo mejora con el tiempo o se vuelve cada vez más asimétrica? El egocentrismo puede trabajarse, puede evolucionar. El narcisismo patológico se estabiliza en un patrón de extracción donde tú das más y recibes menos, y cualquier intento de reequilibrarlo se convierte en un conflicto donde terminas sintiéndote culpable por haber pedido algo. Y esto es lo más importante de todo lo que hemos dicho. El 99% de las personas que llaman narcisista a alguien en su vida están describiendo a un egocéntrico. Alguien con baja conciencia social, con poca teoría de la mente desarrollada, con hábitos relacionales que irritan pero que pueden transformarse. El narcisismo clínico, el trastorno narcisista de la personalidad diagnosticado, afecta aproximadamente al 1% de la población, y la gran mayoría de los que lo tienen nunca recibirán ese diagnóstico, porque el narcisista raramente busca ayuda por iniciativa propia. No cree que el problema esté en él. Eso significa que si en tu vida hay varias personas a las que llamas narcisistas, la probabilidad estadística dice que la mayoría son egocéntricos, y tratarlos como narcisistas, con distancia, con desconfianza, con la convicción de que no pueden cambiar, es exactamente el error que destruye relaciones que podían haberse reparado. La etiqueta equivocada produce la respuesta equivocada, y la respuesta equivocada produce el resultado equivocado. El lenguaje que usas para describir a las personas en tu vida no es neutral. Define cómo las tratas, y cómo las tratas define lo que construyes o destruyes con ellas. Pon en los comentarios cuál de estas diferencias te sorprendió más, y suscríbete porque aquí descubrimos que no es lo mismo.